amigas, ¿qué tal? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estamos con la fiebre del Mundial Rusia 2018 y este día pues muy emocionada porque ganó México. Yo le iba a México, de verdad. Lastimosamente mi país en esta vez no pudo ir al Mundial y pues bueno, así es el juego. Así es el fútbol, amigas. No tenemos por qué enojarnos. Admiro mucho a México y desde luego les felicito. Lo hicieron muy bien. Les cuento que desde pequeñita tengo la ilusión de llegar a conocer su país, amigos, y sé que lo voy a lograr algún momento. Me encanta su folclore, su música, el mariachi. Soy rockera y me encanta el grupo Maná, lo digo así. Y pues así como yo quisiera ir algún momento a su país a conocerlo, yo les invito al mío para que vengan y conozcan todo lo que tenemos para ustedes, amigos. Y pues yo tengo el día de ahora algo muy bonito y muy novedoso, que es un recuerdito, un souvenir en forma de sombrerito para que lo hagan ustedes, pero con el color de su bandera. Y les comento también, aquí en mi país es típico el sombrero de paja toquilla, así que para el turista que venga, acuérdese, sombrero de paja toquilla. Lo tejen las artesanas de Manabí, es proveniente de Manabí, es muy famoso el sombrero de paja toquilla. No lo tejen con 2 agujas ni tampoco con crochet, lo tejen con las manos. También he visto en Azuay, Cuenca. Yo me fui a Gualaceo hace un par de años, una ciudad chiquita pero hermosa, y era lindo ver a las artesanas hasta en los buses. Sentaditas iban y con su sombrerito y teje, teje, teje. Qué manos tan laboriosas. En verdad, yo les recomiendo, amigas, y por eso, pues ahora vamos a hacer algo muy lindo, muy novedoso y un hermoso recuerdo. Hagan ustedes con el color de su bandera, amigas. Empecemos. Los materiales que vamos a usar para hacer este lindo souvenir son lana jazmín de color amarillo, lana jazmín de color azul y lana holandesa de color rojo. Voy a usar mi crochet El Amigo número 3.5, tijeras y un ganchito para llaveros. Miren, amigas, un colgador sería para llaveros. Vamos a empezar con nuestra lana de color amarillo. Hacemos un aro mágico y dentro de él vamos a hacer 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a jalar la colita con cuidado y apretamos. Cerramos con punto deslizado en la primera, en el primer puntito, en la primera cadenita que cogimos aquí. Cerramos con punto deslizado y subimos una cadena. En el mismo espacio hacemos 2 medios puntos. Seguido, igual, vamos a hacer 2 medios puntos en cada espacio. De manera que si nosotros en la primera vuelta hicimos 8 medios puntos, la segunda debe tener 16. Porque estamos haciendo 2 medios puntos en cada espacio.
deben tener un poquito de paciencia, es un poquito tedioso, por lo que vamos a trabajar con técnica de amigurumi. Quiere decir solo con medio punto, porque es un souvenir y queremos que quede bien. Es un sombrerito y lo trabajamos con medio punto, todo el trabajo. Entonces, amigas, tengan un poquito de paciencia, porque como se aprieta un poquito para que quede bien compacto el trabajo, al rato de sacar los puntos, de hacer el cierre con punto deslizado, es un poquito trabajoso. Pero en cambio, ya cuando vemos terminado, es muy bonito, amigas. Esta es la segunda fila y ahí hice yo 16 medios puntos, o sea, 2 en cada espacio. Ahora vamos por la tercera fila, que es subiendo una cadenita y vamos a hacer en cada espacio solo uno. Aquí no vamos a hacer ninguna aumento. Aquí vamos un medio punto en cada espacio. Esto es muy fácil y muy rápido de hacer, amigas. Y como un recuerdo, es algo muy bonito, muy lindo, especialmente si ustedes quieren dar a algún amigo que viene de visita al país o en el país donde ustedes estén. Si lo hacen del color de su bandera, es un lindo recuerdo para las amistades de ustedes que se lleven de su país. A ver, hay que tener un poquito de atención para que no se les dañe su tejido y quede bonito. Hicimos la tercera fila solamente de un medio punto en cada espacio. Ahora vamos a seguir haciendo 2 filas de medio punto sin aumento, o sea, vamos a hacer 2 filas más, igual que ya hicimos esta tercera fila, subiendo solo con una cadenita y medio punto en cada espacio. Quiero que hagan esta y otra fila más, amigas, de las mismas, sin confundirse. Solo un medio punto en cada espacio. Ya tejí yo las 2 filas de medio punto sin ningún aumento. Y también me adelanté a rematarle porque voy a hacer el cambio de color. De esta manera. Hacemos el nudito de inicio. Y lo voy a sacar por aquí. Y voy a hacer lo mismo, otra fila más de medio punto sin ningún aumento. Subo con una cadenita, igual que hice las otras filas, y sigo mi vuelta de medio punto de color azul. He rematado ya el hilo de color azul haciendo una fila de medio punto. Y ahora vamos a hacer el cambio de color. De la misma manera que hicimos con el azul. Este es nuestro nudito de inicio. Y aquí hacemos lo siguiente, amigas. No voy a entrar acá en el espacio, sino que
aquí en la costillita de abajo engancho el hilo amarillo y voy a hacer medio punto en cada espacio, pero con aumento. Quiere decir que en la costillita, acá, no en el espacio, acá voy a tejer 2 medios puntos en la costillita, amigas. 2. Miren, no acá, acá, pero no tomando todo la cadena, sino a debajo, en la parte de abajo. Aquí, amigas, así, acá, así, en la de debajo de cada cadena. Ahí yo voy a hacer 2 medios puntos en cada costillita de las cadenas, toda la fila, de esta forma, amigas. Acá en la parte de abajo de la cadenita, en la parte de aquí, 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 amigas. ¿Sí notan cómo va quedando? No he tomado yo toda la cadena y no le he hecho en el espacio, sino tomando la parte de abajo de la cadenita, abajo, así, amigas. Y ahí ya vamos a empezar a darle forma a nuestro sombrero. En la costillita, amigas. No en la cadena completa ni en el espacio. Aquí. Y esta es la última costillita. Vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro primer punto que hicimos. Subimos con una cadenita y en cada, ahora sí, en cada espacio que tenemos vamos a hacer un medio punto. Aquí ya no hacemos en la costillita, aquí sí ya lo hacemos en cada espacio. Cada espacio. Un medio punto. Aquí no vamos a aumentar nada. Aquí es un medio punto en cada espacio. Ya no en la costillita. ¿Sí notan? Ya empieza a tomar forma el sombrerito. Terminemos entonces con un medio punto en cada espacio, no en la cadena ni en la costillita, aquí dentro del espacio, un medio punto en todo este borde. Ya está terminada la fila de medio punto sin aumento. La primera le hicimos en la costillita 2 medios puntos y luego la siguiente le hicimos solo un medio punto en cada espacio. Vamos a hacer el cambio de color y vamos a hacer otra hilera más de color azul. Este es el nudito de inicio y vamos a pasarle por acá. Hacemos una cadena y seguimos con nuestro
nuestra hilera de color azul de medio punto. Esta hilera ya no le hacemos con aumento, solo es un medio punto en cada espacio, tal como hicimos la vuelta anterior. Un medio punto en cada espacio. Miren, va quedando muy chévere. Me encanta hacer estos detallitos porque son útiles, al menos para tener como un llavero, no pesa tanto y es algo muy novedoso. Lo puedes guardar en tu cartera, lo puedes llevar en el bolsillo de la chompa y no es incómodo. Vamos a perderle esta colita para que quede bien terminado nuestro trabajo. Y está lista nuestra vuelta de medio punto de color azul. Vamos a cerrar aquí con punto deslizado, recortamos y vamos a rematar. Miren cómo está quedando. Ahora vamos a darle una vueltita de color rojo. Para hacer la vuelta de color rojo, yo tengo aquí este hilo que es esta lana, es más delgadita. Es lana holandesa y como es más delgadita, yo voy a hacerla con el crochet número 2.5. Hacemos el nudo de inicio y vamos a engancharla, amigas, aquí. Subimos con una cadenita y en el mismo espacio que subimos la cadenita vamos a hacer un bordecito de 2, 1, 2, 1 alternando. Aquí son 2, al lado me toca 1, 2, 1. Vamos. 2, 1, 2, 1 y así vamos a terminar toda esta vuelta. 2, 1, 2, 1, 2, 1. He terminado ya mi vuelta de color rojo haciendo 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya está cerrado con punto deslizado y ahí voy a hacer 3 cadenitas. Ya me anticipé a recortarle también porque solo van a ser 3 cadenitas las que voy a hacer aquí y ya van a ver para qué. 3 cadenas. Jalo el hilo y le paso el colgante. Vamos a cerrarle aquí de la misma forma como cuando deslizamos el punto. Le remato
Esto sí tengo que apretarle bien para que no se me vaya a salir el colgante. Y le pierdo al hilito por acá atrás. Y está casi listo mi sombrerito. Falta un pequeño detallito, nada más. Le pierden este hilo por aquí. Y es como que no ha pasado nada, amigas. No les queda, no se nota, no les queda feo. Y listo. Este poquitín le voy a sacar porque ya está bien rematado, no tengo problema. Miren, está casi listo. Ya les voy a decir por qué. Me adelanté yo tejiendo una tirita de 35 cadenas. A los extremos le puse 2 nuditos para que no se note el pedacito de hilo que queda ahí colgante. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aro mágico y dentro de ese aro mágico ponemos 8 medios puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a jalar con mucho cuidado, cerrando, ¿no?, este arito y deslizamos. Ahora, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Subimos 2 cadenas y dentro de ese mismo espacio hacemos 2 puntos más altos. Así. En el espacio de al lado hacemos medio punto. Seguimos en el espacio siguiente con 3 puntos altos. Y en el de al lado medio punto. Y así vamos a terminar nuestro trabajo, nuestra rosita que le vamos a poner ahí. He terminado ya. Esta pequeña florcita salió 4 pétalos y le voy a poner a mi sombrerito. Les comento que aquí en Ambato es una de las ciudades más relevantes de nuestro país. Ellos cada año en los carnavales celebran las fiestas de las flores y de las frutas. Es una maravilla, es una ciudad hermosa. Ustedes vieran los arreglos que ellos hacen. Ese mercado, cuando yo me fui con mis hijos, era una maravilla. Cada puesto tenía un arreglo diferente, pero era maravilloso y la comida muy rica. Así que cuando vengan al Ecuador ya saben que Ambato también es un buen punto de visita para los turistas. Y ellos, como son, les caracteriza las flores y las frutas, yo le voy a poner una florcita en honor también a la tierra de Ambato, a mi sombrerito. Es una parte del Ecuador, entonces va a tener ese adornito aquí en mi sombrero. Y lo vamos a pegar con mucho cuidado, tomando el crochet aquí. Tratemos de coger una cadenita sin apretarle tanto para que no se frunza la base de mi sombrero. Ahí. Y este hilito que quedó de aquí de esta florcita, tratemos de pasarle para que quede dentro de mi sombrerito, y ahí le vamos a rematar. Miren, amigas,
Yo he terminado ya de poner la florcita, le puse a un ladito, cruzando la tirita como les dije. Con el hilito que sobraba de aquí de la florcita, simplemente acá le rematé. Ahora yo le estoy pegando a mi florcita una pepita para que se vea bonito el centro de nuestra flor. Le pasamos unas 2 vueltitas para que quede bien seguro. Y eso es todo. Eso es todo el trabajo, amigas. Y queda muy bonito. Para que ustedes lleven sus llaves. Es un bonito recuerdo. Divertido. Y aparte de eso, muy fácil y rápido de hacer. Esto a sus invitados, cuando tengan invitados de fuera, les va a gustar. Seguro que sí, amigas. Y mañana juega Colombia. Otro motivo más para celebrar. Estamos en Latinoamérica y tengo muchas amigas también de Colombia. Y mi cuñado, el esposo de mi hermana, es paisa, les cuento, es de Medellín. Así que un saludo para él. Y ánimo, vamos a darle ahí a Colombia el apoyo. Vivamos el mundial en paz, gocemos, gritemos gol, apoyemos, pero nada de peleas y nada de estar insultando a otro país, de que estos son así, que estos son asados. No, 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 amigas, eso no está bien. Respetemos a cada país, valoremos la cultura, valoremos a las personas y démosle nuestro apoyo. Para eso es el mundial, amigas. No es para insultar. Ya está. Recortamos. Cerremos esto, si no se me alborotan las pepitas y después no las puedo recoger. Quedó nuestro sombrerito. Estos sombreritos así los hacen nuestras artesanas como les dije yo, con paja toquilla, que no la tejen con crochet ni con 2 agujas, nada, eso es tejido a mano. Cruzan cada paja, yo no sé cómo le hacen, pero es que eso es un arte. Yo les voy a dejar un reportaje en mi blog acerca de los sombreros de paja toquilla. Yo sé que les va a gustar porque es muy novedoso, es algo muy lindo. Y cuando vengan al Ecuador, pues no se olviden de llevarse un sombrerito de paja toquilla, que son hermosos. Ahora, vamos aquí a aplastarle un poquito para que quede más la formita de un sombrero. Y queda como sombrero de sol. Miren, ¿les gustó? ¿Qué tal, amigas? ¿No es cierto que está bonito? Si es un sombrero mexicano, pues ahí le pueden dar la forma como usan los mexicanos, ¿no? Así, que los tienen así. Ya eso es cuestión de gustos. Va a ser un sombrero como los que se usa en el sol para ir a ver el fútbol. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que está muy bonito para colgar nuestras llaves? Y es un bonito recuerdo. Espero que les haya gustado mi video. Disfrutemos de este mundial en paz. No critiquemos a ningún país. No insultemos a nadie. Démonos un abrazo fraterno de hermanos, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Así que vamos a echarle con ganas. Reitero mis felicitaciones a México y mañana a gritar gol por Colombia. Si les gustó este video, denle un dedito arriba, activen su campanita, suscríbanse, amigas, para que sepan cuándo yo les voy a compartir un nuevo tutorial como estos, así de bonito. No les canso más, amigas, y a ver el mundial. Bye.